Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con control secuencial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la derivación en paralelo, que es una configuración muy importante a la hora de representar procesos industriales, dado que la mayoría de los procesos industriales realmente funcionan de forma paralela. Eso es muy común en las plantas de llenado, por ejemplo, de embotellado. Es muy común que existan muchos procesos en paralelo que se ejecutan al mismo tiempo. Hablamos de, por ejemplo, procesos sincronizados como el llenado, tapado, sellado. Entonces, la estructura que hemos visto hasta ahorita, que es el graph set, por ejemplo, esta es una secuencia directa, lineal, no es tan común realmente. Esa es la base, pero a decir verdad, en un proceso industrial utilizamos más que esta estructura, utilizamos estructuras más complejas, y la configuración en paralelo es una de las que se usan más en común, que trabaja a través de algunas estructuras fundamentales. De esto es un repaso de lo que ya había mencionado en alguna diapositiva anterior. Tenemos estructuras fundamentales del SFC Graph Set. Recuerden que SFC es de Sequential Function Chart, ¿no? Que es diagrama de funciones secuenciales. Dice, las secuencias pueden a su vez combinarse entre sí para representar las acciones de control más complejas. Se distinguen 6 estructuras lógicas fundamentales: la divergencia concurrente, la convergencia concurrente, la divergencia alternativa, la convergencia alternativa. La divergencia alternativa y la convergencia alternativa ya la hemos revisado en los ejercicios anteriores. O lo que nos va a interesar es esta convergencia concurrente y la divergencia concurrente y la convergencia concurrente. Aquí vienen las estructuras generales. Vamos a notar que nosotros vamos a trabajar con la secuencia en paralela. Secuencia en paralelo, cualquiera de los dos nombres es correcto. Vean cómo viene la estructura a diferencia de una secuencia alternativa. Noten que, por ejemplo, en la secuencia alternativa tenemos dos posibles transiciones que pueden ejecutarse a partir de un mismo estado. Es decir, estoy en 8, pero puede ocurrir la señal que aquí tengo declarada, o puede ocurrir esta otra señal. Cualquiera de las dos que ocurra me excluye el otro camino. Es decir, si ocurre primero esta señal, este camino ya no se ejecuta. Pero si se ocurre primero esta señal, entonces este camino es el que ya no se ejecuta. Entonces es excluyente una señal de la otra. Sin embargo, en la secuencia en paralelo no ocurre lo mismo. Aquí ya no tenemos dos transiciones a partir de un estado, sino tenemos un estado y una transición. Esa transición repercute en dos estados nuevos. Lo que habíamos visto hasta ahorita era que solo una etapa podía estar activa en un proceso, pero ahora en la secuencia paralela pueden haber más de una etapa activas. Por ejemplo, aquí van a haber dos etapas activas. Cuando se ejecuta este evento esta transición que parece una J, cuando se recibe la señal J, se habilitan dos estados. El estado 2 y el estado 3 están activos al mismo tiempo. Las dos líneas de ejecución trabajan de manera independiente. Es decir, es como si estuviéramos ejecutando dos procesos simultáneos, de los cuales cada uno tiene una serie de etapas, ¿no? Aquí solamente hay una etapa, mientras que aquí hay dos etapas. Y lo que me dice es que hay un cierre. Dense cuenta cómo viene la estructura del cierre. La característica principal de un graph set en paralelo es esta doble línea de apertura y la doble línea de cierre. Vean, en la doble línea de cierre tenemos que van conectados los estados, y cuando se ejecuta J, entonces saltamos de 5 y 3 hacia el estado 1. Esa es una característica también de la secuencia en paralelo. Es decir, la primera característica es que cuando estamos en un estado y se ejecuta una transición, la cual tiene programada una secuencia en paralelo seguida, se van a activar los dos estados que están conectados a la configuración en paralelo. Ahora, otra característica es el cierre. El cierre se da siempre que llegamos a los dos estados de las dos líneas. Es decir, esta línea ejecuta sus tareas, las que sean, y esta otra también ejecuta sus tareas. Va a llegar un punto en el que las dos terminan. Para que pueda salirse de la vamos a llamarle la parte del paralelismo o de la simultaneidad, para que pueda salir de ahí, los dos estados de espera tienen que mantenerse. Tiene que llegarse a dos estados finales. En este caso 5 y 3 representan esos estados finales que esperan a que ocurra J. Bueno, aquí es aparentemente, si parece una J, un 1.
o la señal que sea, esperan a que ocurra la señal que está aquí, y esa señal sincroniza las dos etapas. Es decir, una vez que las dos están alineadas, entonces avanzamos a la siguiente etapa, donde regresamos a un flujo normal y terminamos la parte en paralelo del sistema. Esto es algo acerca de las estructuras. La divergencia en Y nos va a dar lugar a la apertura de una configuración en paralelo. Ocurre una transición y se activan dos estados, es decir, salgo de uno y activo 2 y al mismo tiempo activo 3. Y la convergencia me va a permitir cerrar esa apertura que hice, es decir, llego al final de la secuencia, que en este caso es el estado 2, y llego al final de la secuencia, que es el estado 3, y cuando los dos están alineados y ocurre la transición C, entonces me permite avanzar al siguiente estado del graph set, del diagrama que estoy desarrollando. Ok, hablando un poquito más acerca de esto, aquí hay un poco de texto que es importante revisar. Dice: las estructuras en Y se emplean para expresar concurrencia, la regla C de la concurrencia de etapas. Esta se representa por una doble línea y una transición encima de esta línea. La característica principal es: tenemos una doble línea y arriba está la transición que habilita todas las demás etapas que están conectadas en paralelo. Por ejemplo, cuando ocurre F, aquí se activa la etapa 4, la etapa 5 y la etapa 6, dice. Cuando se cumple la transición, se produce una evolución de la etapa actual, es decir, de la que está previamente acá arriba, a las etapas posteriores configurados por debajo de la doble línea. Es decir, estoy acá arriba, cuando se ejecuta F, se activan 4, 5 y 6 al mismo tiempo. Estas etapas se ejecutan simultáneamente, es decir, las tres están trabajando al mismo tiempo. Hay tres etapas activas al mismo tiempo. Ahora, cada una tiene un recorrido distinto. Aquí solamente son una etapa, pero posiblemente pueda tener más etapas dentro de esta línea. Aquí otra con más etapas dentro de esta línea. Y aquí otra con más etapas. Las tres líneas se ejecutan independientemente. Es decir, una vez que se ejecuta F, estoy aquí en la etapa previa y se ejecuta F, me lleva a la etapa 4, etapa 5 y etapa 6. A partir de ahí, cada proceso independiente trabaja de una manera distinta. Puede ser que este termine primero, puede ser que este termine después, o que este termine después. Pero la condición para que podamos salir de esa parte de paralelismo es que las tres hayan terminado sus líneas. Cuando las tres han terminado sus procesos, viene el cierre de la configuración en paralelo, que es justamente lo que tenemos acá abajo, ¿no? Este cierre de la configuración en paralelo. Cuando los tres se terminan, entonces podemos esperar a que ocurra la transición H. Cuando ocurre la transición H, entonces salimos de toda la división en paralelo y nuevamente regresamos a una sola etapa activa, si es lo que está configurado posteriormente. Dice acá abajo: cuando se ha cumplido la condición de habilitación F, los tres recorridos con las etapas etapa 4, etapa 5 y etapa 6 y etapa 7 deben evolucionar simultáneamente. Es decir, cuando ocurre la transición, aquí se ejecuta 6, aquí 6 espera que ocurra G para que pueda ejecutar 7, y después, cuando estamos en la etapa 4, etapa 5 y etapa 7, nada más esperamos que ocurra H. Si ocurre H, nos salimos de esa configuración en paralelo. Algunas consideraciones importantes de la derivación en paralelo es: lo primero, las secuencias parciales evolucionan simultáneamente pero completamente independiente unas de otras. Es decir, lo que ocurre aquí es independiente de lo que ocurre aquí y de lo que ocurre aquí. A pesar de que están ocurriendo simultáneamente, en este punto no hay sincronización, es decir, todas avanzan. La sincronización se da hasta cuando se cierra la derivación en paralelo. Cuando cerramos la derivación en paralelo, las etapas, todos los subprocesos se sincronizan para decir que ya terminaron, y entonces podemos seguir avanzando. Dice acá abajo: la convergencia de las secuencias parciales está sincronizada, y es lo que me acabo de mencionar. La sincronización se da en el cierre de la configuración en paralelo. Solamente cuando han finalizado todas las secuencias parciales se produce la transición a la siguiente etapa por debajo de la doble línea. Eso significa cuando han terminado todas las subprocesos, entonces podemos avanzar siempre y cuando se cumpla la transición H. Siempre existe una estructura de divergencia Y y su respectiva estructura de convergencia Y, ¿no? Siempre que abrimos, tiene que haber un cierre, ¿no? En una configuración en paralelo. Es una técnica de programación que debemos de tener mucho cuidado en eso. Siempre que abrimos hay que cerrar la configuración en paralelo que diseñemos.
Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos aplicar una configuración en paralelo. Dice, se requiere mezclar dos productos con agua. Se llena el depósito de agua abriendo la válvula B1. La dosificación de los productos se realiza con una tolva acumulativa. Se vierte el producto A sobre la tolva hasta que alcanza un peso SP1 y a continuación se añade el producto B para conseguir el peso total de los dos productos, SP2. Se abre la válvula de la tolva durante 10 segundos para dejar caer el contenido. El llenado del depósito se realiza al mismo tiempo que la dosificación en la tolva acumulativa de los productos. Después se realiza el proceso de mezclado durante 30 segundos, accionando el agitador y se vacía el depósito para poder iniciar un nuevo ciclo. El proceso se activa con un interruptor A. Es un proceso parecido al que habíamos hecho en el ejercicio anterior, pero tiene algunas diferencias importantes. Tenemos una válvula de apertura para la tolva de arriba, que es BA, para la tolva que también está arriba, que es la válvula B. Y sabemos que entran a esta tolva de descarga. Tenemos una válvula que abre el líquido que cae y tenemos una válvula de drenado que es la válvula B3, la válvula que nos ayuda a vaciar. Entonces, ¿qué nos dice que hace? Bueno, dosifica dos pesos, SP1 y SP2. No se nos dice si es un sensor analógico. Podemos entender que es un sensor de tipo digital que tiene preconfigurado un peso. Es decir, cuando se le pone un peso a SP1, que puede ser, no sé, los gramos o kilogramos que sean, una vez que alcance ese valor, dispara un valor de 1, que es lo que podemos introducir al PLC. Igual con SP2, cuando alcanza un peso específico, perdón, cuando alcanza un peso que tiene un valor en específico, que puede ser, que obviamente lo lógico es que sea mayor que SP1, también emite una señal, un 1, que va hacia el PLC. Eso es lo primero que podemos pensar. No se nos dice si es sensor analógico o digital. Y bueno, lo que importa aquí es que se vacían los dos productos. Se llena el tanque al mismo tiempo que se están vaciando los productos. El tanque se está llenando con el líquido. Una vez que se ha llenado el líquido y que se ha llenado la tolva, se abre la válvula B2 y se deja caer el producto. Luego se hace el mezclado con el agitador. Después de que se hace el mezclado, se libera el producto. Y en resumen, ese es el proceso, ¿no?, de lo que buscamos representar mediante un FC GraphSet. Primeras anotaciones acerca del desarrollo del GraphSet. Dicen, no se hace mención de la existencia de algún sensor analógico para el peso, por lo que podemos considerar que SP1 y SP2 son sensores digitales a los cuales se les ha prefijado un peso determinado, el cual desconocemos. Es decir, sabemos únicamente que puede alcanzar SP1, que va a significar cuando se abre la válvula BA, cuando llega SP1 se cierra BA, y luego cuando se empieza a abrir la válvula VB, y hasta que alcancemos la señal SP2, vamos a decir que ya se ha dosificado lo que corresponde de cada producto. No se nos dice cuánto es ese peso. Dice, aunque no se nos menciona el dibujo del proceso, podemos deducir que los sensores, no se nos menciona, del dibujo del proceso podemos deducir que los sensores DL y DB detectan cuando el depósito se ha llenado y cuando se ha vaciado respectivamente. Si se dan cuenta, nada más nos dice que se llena, pero no nos dice cómo es que logramos saber si el tanque se llena. Por el dibujo podemos entender que estos son el sensor de L y de B. Déjenme corregirlo un poquito porque creo que está muy expandida la imagen. Ok, como pueden ver, ahora sí ya se ve mejor. Tenemos los sensores de L y de B. Entonces podemos pensar que de L y de B miden el peso. No nos dice la explicación. Y bueno, no hay mucho que tomar de ahí. Entonces podemos intuir que DL significa el sensor de nivel cuando está lleno, y DB va a ser el sensor de nivel cuando está vacío nuestro tanque, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora sí, pasamos al desarrollo del GraphSet. También hay que detectar cuáles son las señales que intervienen en el proceso. Entonces podemos tomar como sensores digitales a SP1, SP2, por lo que mencionamos previamente, y los de nivel, DL, sensor de nivel lleno, y DB, sensor de nivel vacío. Interruptor de entrada, A es un pulsador que da el arranque del sistema. Las válvulas eléctricas, que son VA, VB, y tenemos válvula V1, V2 y V3, ¿no?, que son las válvulas. V1 es la válvula de apertura, V2 es la válvula de caída de la tolva de precarga, bueno, después de la carga de VA y VB.
Y tenemos V3, que es la válvula que abre el vaciado del tanque, ¿no? Y accionamientos, tenemos al motor, la señal que activa el motor para que pueda hacer el agitado, el motor del agitador, ¿no? Creo que eso está muy claro, no hay señales analógicas, son completamente digitales todas. Tenemos lo siguiente. La tabla de variables va referenciado lo que declaramos anteriormente. Voy a declarar como I0.0 al interruptor A, SP1 como I0.1, SP2 como I0.2, el peso es el peso SP2, I0.3 va a ser el sensor de nivel lleno, DL, DV va a ser la señal I0.4, que es el sensor de nivel de que el tanque está vacío, ¿no? VA es la válvula A, la apertura de la válvula A. VB es la apertura de la válvula B. Son salidas. Lo mismo con V1, V2 y V3 y M. Son declarados como salidas con su respectivo comentario, ¿no? Ahora sí vamos a detectar la secuencia. Recuerden que la clave para saber cómo declarar mi GraphSet radica en entender lo que me está diciendo el ejercicio, es decir, el texto. El texto es a mí el que me va a decir la secuencia. Dice primero que nada, ¿qué es lo que se hace? Se llena el depósito, es lo primero que yo sé. Segundo, dice que se hace la dosificación de los dos productos. Y eso pensaríamos que son dos procesos, que primero va el llenado y va el dosificado, pero dice acá abajo, el llenado del depósito se realiza al mismo tiempo que la dosificación en la torba acumulativa de los productos. Esto significa que los dos procesos ocurren al mismo tiempo, por lo tanto tenemos una secuencia en paralelo, una secuencia simultánea, que es al mismo tiempo que se llena el depósito, también se hace la dosificación de A y B en el depósito de carga, en el depósito de descarga, mejor dicho, de preparación antes del mezclado. Eso es lo que podemos intuir. Dice que después se realiza el proceso de mezclado, es decir, después de que estos dos procesos ocurren simultáneamente, ocurre el proceso de mezclado y a lo último está el proceso de vaciado. Entonces podemos intuir que existen tres partes del proceso. La primera parte es una operación simultánea entre el llenado del tanque y la preparación de los productos A y B que caen en esta tolva. El segundo subproceso del proceso en general es el mezclado de los productos en el tanque con el agitador, y el tercer subproceso del proceso en general es el vaciado del tanque, ¿no? Esos son los tres procesos en generales. Lo podemos ver con unos diagramas aquí, unos diagramas que nos dejan más claro el proceso. Tenemos el llenado, la dosificación al mismo tiempo. Ambos, cuando terminan, nos llevan al mezclado y al final tenemos el vaciado, ¿no? Ya tenemos la secuencia, entonces podemos empezar a diseñar nuestro GraphSet. Dice, partimos del estado inicial, que nos dice que se llena el depósito de agua abriendo la válvula B1. Y también sabemos, aunque no se nos menciona, del dibujo del proceso podemos deducir que los sensores DL y DB detectan cuando el depósito se ha llenado y cuando se ha vaciado respectivamente. Es decir, para saber que ya se llenó, entonces tengo que utilizar el sensor DL. Entonces me dice, estoy en la etapa inicial. Cuando ocurre el interruptor A, entonces cuando ocurre el interruptor A empieza el proceso, que es el abrir la válvula. Es una señal no memorizante, es una señal normal que va a estar activa hasta que se alcance el sensor DL, porque significa que el tanque ya se llenó. Es solamente el proceso de llenado del tanque. Ahora tenemos que el tanque, el llenado y la dosificación se realizan al mismo tiempo, por lo tanto tenemos que incluir una secuencia en paralelo, una secuencia con derivación en paralelo. ¿Cómo lo hacemos? Añadimos las dos líneas y decimos, la derivación en paralelo se deduce ¿de dónde deducimos que existe la derivación en paralelo? Bueno, donde el texto dice que el llenado se realiza al mismo tiempo que la dosificación en la tolva acumulativa de los productos. Y por ello A nos permite habilitar los dos procesos simultáneos, es decir, cuando ocurre A, activa ciertamente el proceso de llenado, pero también va a activar el proceso de dosificación, que eso es justamente lo que viene después. La dosificación de los productos se realiza con una tolva acumulativa, se vierte el producto A sobre la tolva hasta que se alcance el peso SP1, eso lo programamos aquí. Es decir, cuando se oprime el interruptor A, al mismo tiempo que se está llenando el tanque, en la etapa 2 se está vaciando el producto A. Cada proceso va a ocurrir de manera independiente. Aquí no se nos dice la dinámica del tanque, por lo tanto no sabemos cuánto tiempo tarda en llenarse el tanque
Ni sabemos cuánto tiempo tarda en hacer el pesado de SP1, ni que el peso llegue hasta SP2. Es decir, cualquiera de los dos puede llegar a terminar antes que el otro, pero eso no importa, porque los procesos son simultáneos, pero son independientes. Eso significa que aunque se están ejecutando al mismo tiempo, cada uno puede llevar su ritmo. En algunas ocasiones este puede terminar primero, o en otras este puede terminar antes. Eso es invariante. Lo único que sabemos es que son dos procesos que se llevan simultáneamente. Entonces, regresando a la dosificación, se abre la válvula VA hasta que se activa el sensor de peso SP1. Cuando se activa SP1, entonces ahora dice que a continuación se añade el producto B para conseguir el peso total de los dos productos SP2. Es decir, se cierra esta válvula VA y se abre ahora la válvula VB hasta que se activa el sensor de peso SP2. Cuando tenemos con este GraphSet podemos tener hasta este punto lo que es el proceso de llenado y el subproceso de llenado y el subproceso de dosificado que ocurren al mismo tiempo. Y ahora hay que cerrar el cierre de la derivación en paralelo, porque hasta ahí es donde terminan los procesos en paralelo. Ahora es importante añadir una etapa de espera que nos indique que se ha terminado el proceso de llenado. Por ejemplo, aquí es algo muy importante hacerlo. En la etapa 1 se está abriendo la válvula. Cuando se activa el sensor de L significa que el tanque ya se llenó de líquido. Y para esperar a que termine el otro proceso, declaramos una etapa de espera, que es la etapa 4. Recuerden, una etapa de espera es aquella etapa que no tiene una acción asociada al proceso, no tiene una acción asociada. La etapa 4 no tiene acciones asociadas, por lo tanto es una etapa de espera. Lo mismo hacemos aquí en el otro subproceso, le añadimos una etapa de espera cuando se activa SP2. Así, ya sea que este termine primero o este termine primero, cualquiera de los dos que termine antes va a llegar a su etapa de espera, que como su nombre lo dice, va a quedarse esperando a que termine el otro subproceso. Ahora tenemos la siguiente condición que habilita el avance al proceso. Esto es solo para sincronizar tanto la etapa 4 con la etapa 5, es decir, para que cuando las dos estén listas avancen. Declaramos una transición en 1. Al declarar esta transición en 1, lo único que estamos diciendo es que requerimos para avanzar en el proceso es que se haya completado el proceso de llenado del tanque, pero que también se haya terminado el proceso de dosificación. Es decir, ¿quién me va a indicar a mí que ya terminó el proceso de llenado? Pues de etapa 4. ¿Quién me va a indicar a mí que ya terminó el proceso de dosificado? Pues de etapa 5. Cuando estas dos están listas o ya están activas, entonces se dispara la transición, porque como siempre está habilitada la transición, recuerden, la condición para que podamos avanzar a la siguiente etapa va a ser etapa 4, etapa 5 y la condición que tenemos acá abajo. Como este es 1, quiere decir que siempre está habilitado, por lo tanto, solo dependemos de que lleguemos a la etapa 4 y a la etapa 5 para que el GraphSet siga evolucionando. Si lo seguimos haciendo así, ahora avanzamos a la etapa 6. Luego nos dice que en la etapa 6 empieza el mezclado, es decir, cuando ya se llenó la válvula y la tolva ya está lista y la tolva ya tiene un peso de SP2, entonces lo que sigue va a ser el agitado del producto. ¿Cómo logramos hacer ese agitado? Lo requerimos hacer en dos partes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que el producto caiga. Eso es lo que dice el proceso. Dice, para realizar el mezclado primero se abre la válvula de la tolva durante 10 segundos para dejar caer el contenido. Después se realiza el proceso de mezclado durante 30 segundos accionando el agitador. Entonces aquí abrimos la válvula V2. Es una acción limitada en el tiempo. Esto significa que, recuerden, una acción limitada en el tiempo significa que se va a ejecutar hasta un cierto tiempo. En este caso el límite son los 10 segundos. Por lo tanto pongo aquí temporizador 1 igual o mayor a 10 segundos. Cuando eso ocurre, entonces dejamos de abrir la válvula V2 y pasamos a la siguiente etapa, que me va a permitir a mí activar el motor del agitador, que va a ser el proceso del mezclado en el tanque, ¿no? También es una acción limitada en el tiempo que va a durar 30 segundos. Por lo tanto, utilizo un temporizador 2. En este caso, el temporizador 2 debe tener un valor igual o mayor a 30 segundos para hacer el proceso de agitado. Y nos falta el proceso de vaciado, que es algo relativamente sencillo. Para vaciar el tanque, pues tenemos que dejar de activar el agitador. Aquí no hay problema porque está limitado en el tiempo la activación del agitador. Dice que lo máximo que puede durar el agitador moviéndose son 30 segundos. Por lo tanto, en la etapa 8
garantizo que se desactiva el agitador y ahora lo único que está activo y es una acción no memorizante. Recuerden que una acción no memorizante significa que la acción que se va a llevar a cabo solo va a durar o va a estar activa siempre y cuando la etapa esté activa. Es decir, en el momento en el que yo me salga de la etapa 8, esta acción deja de ejecutarse porque es una acción no memorizante, es una acción que solamente se ejecuta durante la etapa. En esta acción lo que me está diciendo es que se abre la válvula V3. Al abrirse la válvula V3 el líquido empieza a salir. Ahora, aquí algo muy importante es que a mí, ¿qué es lo que me va a interesar de DV? ¿Que se active o que se desactive? Bueno, lo que a mí me va a interesar es que se desactive. Porque no me interesa que esté activo, porque que esté activo me va a significar que existe líquido en el tanque. Lo que a mí me va a importar es que DV esté desactivado. Si DV está desactivado, significa que ya no hay líquido en el tanque. Por lo tanto, el sensor DV se desactiva. Esto, traduciéndolo ya a la lógica, va a ser una negación. Es decir, cuando el sensor está negado, significa que no hay líquido. Entonces, cuando el sensor está apagado, yo requiero la señal cuando el sensor está apagado. Por lo tanto, cuando el sensor emite un 0, yo lo necesito como un 1 en mi control. Por lo tanto, lo niego. Recuerden que una señal negada invierte el valor lógico de esa señal. Esto lo vamos a ver ahorita que implementemos el GraphSet de segundo nivel. Y ya con esto termino yo el proceso de vaciado y mi GraphSet de primer nivel queda de esta manera. Tenemos aquí la derivación en paralelo, la señal que inicia todo el proceso, etapa 0, etapa inicial, interruptor A, se abren dos procesos simultáneos, etapa 1, empieza a ejecutarse, abre la válvula V1, etapa 2, abre la válvula VA, y cada uno sigue una secuencia independiente. Cuando ambos terminan, cuando este llega a la etapa 4, solo espera que este llegue a la etapa 5 o viceversa. Si este llega a la etapa 5, espera que este llegue a la etapa 4. Cuando este está en la etapa 4 y está en la etapa 5, como esta condición siempre está habilitada, voy a avanzar ahora a la etapa 6. En la etapa 6 se abre la válvula por un tiempo limitado de 10 segundos. Después de que se han completado esos 10 segundos, se activa el motor agitador que va a ser el mezclado en el tanque, y después, cuando se han completado los 30 segundos, entonces activamos la válvula V3, que es la válvula de vaciado V3, y aquí esperamos hasta que se desactive el sensor DV. Con el sensor DV desactivado, entonces podemos reiniciar el proceso, ¿no? Hay que añadir algunas variables para poder diseñar el GraphSet de segundo nivel. Otra cosa importante, el GraphSet de primer nivel se le conoce como GraphSet descriptivo, ¿no? O el diagrama descriptivo, porque viene con mucho texto para poder entender qué es lo que hace el proceso. Declaramos algunas variables que son memorias, en las etapas 0 a la etapa 8, porque tenemos 8 etapas. Nótese que en la etapa 8 utilizamos la dirección M1.0 porque recuerden que cada byte de memoria ocupa 8 espacios, es decir, va de 8 en 8. El primer byte, que es el byte 0, M0, va a tener 8 bits. 8 bits que van a ir desde el M0.0 hasta el M0.7. El siguiente, el consecutivo, es el byte M1, pero el byte M1 tiene lo que vamos a utilizar del byte M1 es su primer bit, que en este caso es el bit 0, ¿no? Entonces me está diciendo aquí byte 1, byte 1, bit 0, ¿no? Es nada más como para entender un poquito por qué salta de 0.7. Es decir, si ustedes declaran M0.8 es un error porque están excediendo la capacidad de un byte de memoria en la programación de TIA Portal. Ok, en el segundo nivel abriríamos todos los nombres. Este es el que realmente, el de orden tecnológico, es el que es de mayor utilidad para nosotros como ingenieros. Es el que más nos ayuda a entender la lógica porque viene de un modo tal que podamos entender qué es lo que hace el programa. Esto es fácil. Esta es la base para pasar el programa para pasar el diagrama a una programación en escalera, ¿no? Entonces aquí me dice, estoy en la etapa 0, ocurre A, se activan los dos procesos, se activa la acción asociada es B1, aquí es VA, aquí es VB, el proceso es el mismo. Aquí lo único importante a remarcar es, por ejemplo, que aquí ya estoy considerando que la señal que yo voy a utilizar para pasar de la etapa 6 a la etapa 7 va a ser la salida del temporizador T1.
que yo ya estoy intuyendo que va a ser un temporizador de tipo T-on. Cuando el tipo T-on alcanza el tipo con retardo a la conexión, espera un tiempo y después de ese tiempo dispara una señal. Ahora ese tiempo son los 10 segundos. Cuando la etapa 6 se active, empieza a correr ese tiempo de retraso. Apenas llega a los 10 segundos, manda la señal. Esa señal inmediatamente me permite avanzar de la etapa 6 a la etapa 7. Para la etapa 7 también estoy utilizando la señal T2.Q. El temporizador 2 está configurado a 30 segundos y estoy intuyendo que también va a ser un temporizador con retardo a la conexión. Entonces T2 empieza a correr. Desde que E7 se active, empieza a correr el tiempo, va contando hasta llegar a los 30 segundos, y en el momento en el que se detectan los 30 segundos, se dispara la señal .Q del temporizador 2. Esa señal es la que me va a permitir a mí avanzar de la etapa 7 a la etapa 8. Y en la etapa 8 se activa el vaciado. Para salir de la etapa 8 y regresar a la etapa 0, tiene que ocurrir la desactivación de DV. Dense cuenta que la señal es negada, y repito, ¿por qué es negada? Porque este sensor, ¿qué me indica cuando se activa? Se indica que existe líquido abajo en el tanque. Pero cuando se desactiva, cuando está apagado, significa que no hay líquido, que es justamente la señal que yo necesito. DL no me sirve, porque si DL se desactiva no me garantiza que no exista líquido todavía en el tanque. Pero DB sí me va a garantizar a mí. Cuando DB se desactiva, me garantiza que ya no hay líquido en el tanque. Por lo tanto, si lo que yo necesito es la señal de DB cuando está desactivado, es decir, cuando DB emite un 0, yo lo que necesito es que esa señal me sirva a mí para avanzar en el GraphSet. ¿Cómo puedo hacer que esa señal 0 se convierta a un 1? Pues con una negación. Así, cuando DB es 0, al negarse, me va a regresar un 1 que me va a permitir a mí avanzar de nuevo a la etapa inicial. Es decir, cuando DB es 0, significa que el tanque se vació, que es justamente lo que yo necesito para avanzar hacia la etapa inicial. Y el GraphSet del tercer nivel, que es el GraphSet de detalle, nos da las direcciones de cada elemento, de cada parte. Esta, como les decía, es más bien para revisar conexiones o para hacer la conexión de nuestro sistema, pero para entender un poco el proceso de programación no es muy útil, porque trabajar con direcciones luego nos puede llegar a confundir. También lo podríamos trabajar si quisiéramos hacer el programa o revisar el programa de cómo pasarlo, pero es más intuitivo o más fácil de llevar a cabo un GraphSet de segundo nivel desde el punto de vista de programación. Ahora vamos a implementar esto en un S7200, que es la idea que tenemos ahorita. Declaramos nuestra respectiva tabla de variables. Habilitamos las marcas de sistema y ciclo. Eso ya lo habíamos hecho en el pasado, en el ejercicio previo. Recuerden que necesitamos estas marcas de sistema para poder generar el estado inicial. Para poder generar el estado de arranque. Añadimos las variables con las marcas de sistema. Esto es lo que vamos a ver. Y luego añadimos las etapas, y al final nos queda nuestra tabla de variables actualizada total, que es la que utilizamos. Y tenemos el arranque. Me voy a pasar ahorita el programa para que vean cómo está estructurado. Voy a estar saltando entre esta diapositiva y lo que tengo en el programa, ¿no? Perdón, este es el simulador. Ok. Entonces, en el main que tenemos el arranque. Vean que la tabla de variables es la misma. Esta tabla de variables. Y en el main tengo todo el programa, ¿no? El programa me dice tengo un first scan. El first scan me permite a mí emitir un pulso que pone en set a la etapa 0. Es el arranque. Ok, lo primero que vamos a hacer es justamente este arranque. Ya lo tenemos. Creo que aquí no hay alguna novedad. Lo segundo que nos interesaría a nosotros es programar el paso de la etapa 0 a las etapas 1 y 2. Aquí es donde abrimos la apertura del GraphSet. ¿Cómo hacemos la declaración de la derivación en paralelo? Bueno, no es tan complicado como pensaríamos, es algo relativamente sencillo. Entonces lo que yo hago es establecer, déjenme levantar estas pestañas. Ok. Lo que yo tengo que hacer es la etapa 0, de donde parto. Cuando ocurre la transición A, me va a permitir hacer dos cosas: activar la etapa 1 y activar la etapa 2. Las dos se van a ejecutar al mismo tiempo, pero también desactivo la etapa que me permitió la activación, que es la etapa 0, de la etapa de la que vengo.
Entonces, esta programación es justamente esta parte de aquí. Dense cuenta que no estoy incluyendo en esta programación las acciones asociadas porque esas van hasta el final. Entonces, lo que esto representa en programación del PLC en escalera es justamente esta parte del GraphSet. ¿Ok? Estoy en la etapa 0 y ocurre A, entonces me lleva a la etapa 1 y a la etapa 2, pero me desactiva la etapa de la cual vengo, que es la etapa 0. Ahora tengo dos etapas activas, etapa 1 y etapa 2. Programo ahora esta parte de la etapa 1. Dice que la etapa 1 si ocurre DL, si estoy en la etapa 1 y ocurre DL, me va a llevar a la etapa 4, pero me va a desactivar la etapa 1, que es justo lo que tengo acá abajo. Y la etapa 2 me va a decir que si estoy en la etapa 2 y ocurre SP1, me va a llevar a la etapa 3, pero me va a desactivar la etapa 2. Es decir, esto de aquí. Estoy en la etapa 2, si ocurre SP1, me va a llevar a la etapa 3 y me va a desactivar la etapa de la cual vengo, que es la etapa 2. Si estoy en la etapa 2 y ocurre, si estoy en la etapa 3 y ocurre SP2, entonces me va a llevar a la etapa 5, pero va a desactivar la etapa de la cual vengo, que es la etapa 3. Es decir, esta parte de aquí representa la programación que nos permite ir de 2 a 3, y esta parte de aquí nos representa las etapas y transiciones que ocurren al ir de 3 hacia 5, ¿no? Ok. Dense cuenta nuevamente, no estamos declarando en este punto las acciones asociadas, por lo tanto no las estoy incluyendo dentro de la programación todavía. En esta programación únicamente existen etapas y transiciones que hay en el GraphSet. Ahora, ¿cómo hacemos el cierre? Para el cierre requerimos de 3 condiciones para poder cerrar esa derivación en paralelo. La primera condición es que esté activo la etapa 4, la etapa 5 y que hay una transición habilitada. Esta transición habilitada la estoy utilizando con una marca de sistema que se llama Always True. El Always True representa una señal que siempre está en alto, en 1. Aquí pude haber puesto un 1 como tal, un número 1, y sería completamente válido. Digo, aquí nada más fue para utilizar una variable que yo ya tenía declarada como el Always True, que es una señal siempre en alto, ¿no? Entonces estoy en etapa 4, etapa de espera, etapa 4, etapa de espera E5. Y cuando se conjugan estos tres elementos, bueno, que este siempre está en 1, realmente cuando se conjugan estos dos elementos, entonces puedo avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa 6. Pero tengo que resetear las etapas de las cuales me dieron la pauta para avanzar hasta la etapa 6. Es decir, debo de resetear o poner en reset la etapa 4 y la etapa 5, que son mis etapas previas. Es decir, desactivo esta y desactivo esta, pero activo la etapa 6. Nuevamente, la acción asociada no está considerada en este momento. Con esto cerramos. Este es el cierre de una configuración en paralelo. Y ahora viene la siguiente parte. Tenemos la etapa E6 y sé que voy a utilizar la señal de salida del temporizador 1. ¿Por qué me sale esta raya en rojo? Porque hasta este momento no he declarado los temporizadores. Eso va a ser algo normal. Cuando ustedes declaran solamente el nombre sin haber declarado todavía el temporizador, les va a marcar un error de sintaxis, porque el programa no reconoce tal variable, ¿no? Esto se corrige una vez que ya declaramos los temporizadores. Entonces, etapa 6, si ocurre TUQ1, me lleva a la etapa 7 y me desactiva la etapa de la cual vemos que es la etapa 6. Lo mismo en la etapa 7, si ocurre T2.Q, entonces me lleva a la etapa 8 y se desactiva la etapa de la cual vemos que es la etapa 7, ¿no? Dense cuenta, nuevamente las acciones asociadas no se han considerado en esta programación porque se van a considerar después. Nos falta de la etapa 8 a la etapa 0. ¿Qué necesito yo para que pasar de la etapa 8 a la etapa 0? Pues que la señal de B, que es la del sensor de nivel bajo, esté desactivado. Eso es una negación, por lo tanto aquí lo pongo como un contacto negado. Si estoy en la etapa 8 y se desactiva el sensor, entonces me va a permitir avanzar hacia la etapa inicial, que es la etapa 0, y desactivar la etapa de la cual vengo, que es la etapa 8. Con esto regreso al estado inicial del SFC GraphSet. Ahora sí vamos a declarar las acciones asociadas. En la etapa 0 no ocurre nada. En la etapa 1 veo que es una acción no memorizante, por lo tanto la declaro como tal, una bobina de salida sin ningún tipo de bobina especial, solo una bobina normal, que es no memorizante. Si está activa la etapa 1, va a estar activa la salida. Si no está activa la etapa 1, no va a estar activa la salida V1, ¿no? Lo mismo para E2 y lo mismo para E3, solo que aquí es VA y este es VB, ¿no? Y con la etapa 2 y con la etapa 3, las tres son de tipo no memorizantes. Ahora, cuando estoy en la etapa 6, aquí es algo importante, es una
acción asociada limitada en el tiempo, para hacer que sea lo más parecido posible a la representación que yo tengo en el GraphSet, le incluí aquí una condición. Aquí lo que estoy diciendo es que si está activa la etapa 6 y el temporizador no ha disparado la señal T1.Q. ¿Y quién es la señal T1.Q? La señal T1.Q es la del temporizador T1. Cuando yo declaré este temporizador, me dio la etapa T1. Perdón, yo le puse el nombre T1. Y así el temporizador generó un bloque de datos que también se llama, que en este caso se llama DB1, donde guarda todos los datos del temporizador 1. ¿Quién es T1.Q negado? Es la salida de este temporizador, pero este temporizador es de tipo T-on. Esto significa que es un retraso a la conexión. Empieza a correr, cuando se activa E6 empieza a correr un tiempo. Cuando E6 está activo, se activa la entrada del temporizador. El temporizador retrasa esa señal un tiempo de 10 segundos. Cuando se han completado los 10 segundos, ahora sí dispara la señal en su salida Q. Esa salida Q es la que yo tengo aquí. En el momento en el que se dispare Q, esto deja de validarse, por lo tanto se desactiva B2. Pero también es la misma señal que estoy utilizando para transferirme de aquí, de la etapa 6 a la etapa 7. Entonces, con esto, de esta forma puedo programar una señal de salida B2 limitada en el tiempo y al mismo tiempo utilizar un temporizador utilizar una parte o una señal del temporizador para considerarlo como una transición que me permite avanzar de una etapa a otra. Por ejemplo, aquí me va a permitir avanzar de E6 a E7. La siguiente acción asociada va a ser E7. E7 es una acción asociada y tiene la misma configuración porque es limitada en el tiempo, solo que aquí es con el temporizador 2, también a 30 segundos. Y también tenemos la etapa 8 que tiene una acción no memorizante, que es abrir la válvula V3, ¿no? Aquí es el motor del agitador acá arriba, que está activo durante 30 segundos. Si se completan los 30 segundos se desactiva el motor, por eso está limitado en el tiempo esa condición. Ahora vamos a ver en el diagrama. Ok, aquí están las etapas y transiciones, que es lo que habíamos programado. Aquí está todo claramente. Y aquí es donde tenemos, una vez, ¿cómo puedo declarar yo el nombre de los temporizadores? Cuando jalamos un temporizador, por ejemplo un T-on, aquí me pide un nombre. Yo aquí le pongo, por ejemplo, yo ya tengo T1 y T2, le voy a poner aquí nada más T3, pero realmente no lo necesito. Pero nada más para ejemplo que ustedes vean, ¿no? En ese momento agarra el nombre T3. Entonces, cuando yo declaro un temporizador, se corrige automáticamente los nombres que yo tenía acá arriba, que tenía como en rojito. En este caso tengo a T1 y a T2, ¿no? Aquí los dos son tipo T-on. Ok, vamos a ver un par de ejemplos, bueno, un par de situaciones con el simulador. Por ejemplo, ahorita ya lo tengo simulando. Vean, presten atención en la etapa 0, que es la que nos dice que el proceso está iniciando. Cuando yo dé en A, el proceso debe de arrancar. Ahora, cuando yo di en A, dense cuenta que ahora están activas dos etapas, E1 y E2, porque existen dos procesos simultáneos corriendo. Vamos a hacer que primero se llene el tanque y después se alcance el peso, y después vamos a hacer una secuencia donde primero se alcance el peso y después se llene el tanque. Vamos a suponer, si se está llenando el tanque, lo lógico es que el sensor DV, el sensor de vaciado, ya se haya activado. Y ahora el siguiente es el sensor DL. En el momento en el que se activa el sensor dense cuenta que ahorita se está activando la válvula V1, que es la válvula de llenado del tanque. Esta válvula, perdón, a ver, esta válvula, que es esta válvula, V1, ok, sensor DB y sensor DL, ¿no? En el momento en el que se alcance el sensor DL, se debe de desactivar la válvula V1 y se debe pasar a la etapa 4, según el GraphSet. Es decir, se está llenando el tanque, si ocurre DL va a ocurrir E4. Se activa DL, entonces vamos a ver a dónde estamos ahora. DL se queda activo, estamos en E4, E4 está activo y no hay acciones asociadas corriendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el otro lado. Estamos en la etapa 2, que es esta etapa, y ocurre el sensor SP1. SP1 ocurre y ahora me lleva a la etapa número 3, y si ocurre SP2
me vaya a llevar a la etapa 5. Aquí se va a hacer un salto rápido porque va a pasar cuando el momento en el que ocurra SP2 salta a E5, pero como ya E4 está activo, las dos condiciones se cumplen y va a avanzar hasta la etapa 6, ¿no? Pues seguramente lo que vamos a ver ahorita es que se activa la etapa 6. Se activa SP1, perdón, SP1, luego SP2 y nos salta la etapa 6, que es el vaciado, ¿no? Aquí se vacían los dos pesos en los 10 segundos de caída. Ahora estamos aquí en la caída y empieza el agitado, que dura 30 segundos. Ya cayó el producto durante 10 segundos y ahora el motor debe estar trabajando. Si se dan cuenta, el motor efectivamente está trabajando. El motor está trabajando, el tanque está lleno, nos podemos dar cuenta porque los dos sensores están activos. Y aquí va a trabajar le faltan 10 segundos para que termine. Cuando termine va a pasar a la etapa 8, que es la etapa de vaciado. Estamos en la etapa 7, que es la etapa de agitado durante 30 segundos. 28, 29 y pasa a la etapa 8, que es la etapa de vaciado. Lo lógico en la etapa de vaciado es que se desactive primero el sensor de L y luego el sensor de B. Se desactiva el sensor de L. Dense cuenta que está activo la válvula V3, que es la válvula de vaciado. Y en el momento en el que yo desactive, DV, entonces se debe terminar el proceso. Cuando se desactiva DV, me regresa al estado inicial y como si nada, ¿no? Entonces vemos que sí se hace la secuencia en paralelo, vemos que se ejecuta. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita lo que pasó fue que primero terminó el llenado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si primero termina la parte del dosificado. Y debe de hacer el mismo proceso, ¿no? Si este termina antes, debe de esperar a que este también termine. Y ahí es donde se da la sincronización de los dos procesos simultáneos. Entonces, otra vez con A, activa las etapas E1 y E2 y se activa la válvula V1 y la válvula VA, ¿no? Aquí sabemos que vamos a pasar a la hora primero al peso. Vamos a pasar al peso con la válvula SP1. Cuando se alcance el peso SP1, entonces pasamos de la etapa 2 a la etapa 3 y ahora sigue cayendo producto, pero ahora de la válvula VB, que es aquí, y hasta que se alcance el peso SP2. Cuando se alcance el peso SP2 nos lleva a la etapa 5, que es la etapa de espera. Esta etapa de espera no hay ninguna acción asociada, por lo tanto lo único que debe estar activo en este momento es la etapa 5 y la etapa 1, y la etapa 1 tiene activo a la válvula V1, por lo tanto solo V1 debe estar activo de las salidas. Como se dan cuenta, solo V1 está activo, y aquí está esperando a que ahora el proceso de llenado termine. Para que eso ocurra, primero se tuvo que haber detectado el sensor de nivel bajo y luego el sensor de nivel lleno, ¿no? Cuando esto ocurre, ahora pasamos a la etapa 6, que es la etapa en la cual empieza a caer el producto de las tolvas. Y aquí empieza el agitado, ¿no? Aquí esto ya se vaciaron la tolva, ya no hay peso. Y empieza el E7, la etapa 7, que es la etapa de agitado. Está activo el motor del agitador hasta que se completen los 30 segundos. Cuando se completen los 30 segundos, entonces podremos pasar al vaciado, ¿no? Aquí estamos en la etapa 8, se abre la válvula V3, que es la válvula de vaciado. Y primero se desactiva el sensor de nivel lleno, y luego cuando el sensor de nivel de vacío detecta que ya no hay producto, entonces me va a permitir regresar al estado inicial, ¿no? Con eso podemos ver que la secuencia funciona bien, la programación está correcta, y bueno, eso sería lo de este ejemplo. Espero que haya quedado claro la implementación del GraphSet con una derivación en paralelo. Lo siguiente que vamos a ver es un poquito más de esto, de derivación en paralelo, posiblemente por si quedan algunas dudas, y un poquito de programación estructurada, que sería con lo que terminaríamos todo el curso. Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos en el próximo video que les suba.